Les saludo en el amor de Cristo. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión de día jueves. Espero que se encuentre bien y le invito en esta hora a que nos unamos en oración, que podamos, ¿cierto?, estar en comunión con el Señor en esta hora, despojarnos de todas las cargas, de todo lo que nos preocupa, de todas las cargas que podamos tener en el día, y oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Santo, te adoramos, Señor, y alabamos en esta hora. Dios bendito, te agradecemos, Señor, por toda tu misericordia, por lo grande que eres, Señor, por cómo te mueves en nuestras vidas, porque nos proteges, que nos guardas, Señor. Nos ayudas cada día, Señor, en nuestras decisiones. Señor, nos sanas cuando estamos enfermos. Padre amado, eres todo en nuestra vida. Te alabamos, Señor, en esta hora porque tu misericordia, Señor, la vemos, Señor, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, podemos ver, Señor, que tu misericordia, Señor, está con nosotros, Señor, nos das, Señor, los alimentos, nos protege, nos guarda, Señor, nos ayudas en los momentos difíciles, Señor, y aún, Señor, en los felices también estás ahí con nosotros, Señor, también poniéndote contentos, Señor, junto con nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta hora, porque, Señor, podamos estar nuevamente reunidos, Señor, en comunión, todos juntos, Padre amado, para poder, Señor, escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que usted nos limpie, que sea llevándose todas nuestras cargas, todas nuestras penas, nuestras angustias, Señor, que podamos ser libres en esta hora, Señor, para poder escuchar de su palabra, para poder recibir su consejo, Señor. Que cualquier opinión, Señor, humana, Padre amado, quede rendida en esta hora a sus pies, para que, Señor, su palabra, Señor, prevalezca en nuestros corazones. Bendito Dios, límpianos, Señor, ayúdenos, Señor, a poder estar concentrados, atentos a lo que usted irá a hablar en esta hora, Padre amado. Denos gracia, inteligencia, Señor, un corazón entendido para poder comprender su palabra, porque su palabra, Señor, no es fácil de comprender, Señor, porque no se comprende con sabiduría humana, sino con sabiduría de lo alto, de esa que usted solamente puede dar, Papito amado. Gracias le damos en esta hora, Señor, y le pedimos, Señor, que usted sea dirigiendo este servicio de principio a fin. Se lo pedimos por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les invito a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, leeremos en esta hora el versículo 3, que dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que el Señor bendiga esta su palabra, que nos sea ayudando en esta hora para poder comprender lo que el Señor quiere de nosotros. Hemos leído un versículo, ¿cierto?, que en total, ¿cierto?, junto con los que le siguen, los que le anteceden, es muy famoso porque en esta situación, ¿cierto?, es donde Jehová, ¿cierto?, nuestro Padre, le da los mandamientos al pueblo de Israel, ya en un evento muy sublime, que es muy impactante a los ojos de todo el pueblo, que es hasta el día de hoy, yo creo que es difícil también de comprender la situación, ¿cierto? Podemos ver en los versículos anteriores que están frente a un monte que humea, que se escuchan grandes ruidos, voces, una situación realmente impactante que yo creo que difícilmente nosotros podamos llegar a comprender completamente. Y el pueblo de Israel está en esta situación, ¿cierto?, frente al monte, ahí atentos a lo que Jehová les iba a decir. Y está Moisés, ¿cierto?, como portavoz que Dios ha puesto frente al pueblo para hablarles. Recordemos que en esta época, ¿cierto?, la presencia de Dios venía, ¿cierto?, hablaba a los hombres, los visitaba, pero no permanecía con ellos como lo hace ahora con nosotros, ¿cierto? Tenemos el gran privilegio de poder
de poder tener la presencia misma de nuestro Señor en nosotros, ¿cierto? A través del Espíritu Santo nos habla, nos indica lo que tenemos que hacer, nos corrige si nos equivocamos, ¿cierto? Y Él nos ordena qué hacer, habla a nuestro corazón y nos indica. Pero en ese tiempo era diferente, la presencia del Señor venía, ¿cierto? Cada cierto tiempo a indicar cosas, a hablar cosas, ¿cierto? A decirle mediante otro hombre, que en este caso era Moisés, ¿cierto? A indicar lo que quería hablar a su pueblo. Y esta es la situación, Vemos al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios les ha ordenado que se paren frente al monte, que les quiere hablar, pero la situación es tan impactante, tan difícil para ellos lo que están viendo, que le dicen a Moisés que no quieren estar ahí, que prefieren simplemente que Dios le hable a Moisés y Moisés le indique todo a ellos. En esta situación, ¿cierto? Dios empieza a hablar, le empieza a indicar estos 10 mandamientos. Ya yéndonos un poquito más adelante, varios años más adelante, ¿cierto? Ya con Jesús, cuando visita este mundo en cuerpo, ¿cierto? En carne, también ocurre una situación donde le preguntan a Jesús ¿cuál es el gran mandamiento? Y aquí ocurre algo muy, para mí, ¿cierto? Muy llamativo. Me llamó la atención, porque Jesús, ¿cierto? Dice que el gran mandamiento, ¿cierto? Es amar a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Amarlo a Él. Y después dice, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente da 2 mandamientos. Y si nosotros nos ponemos a leer, ¿cierto? Los mandamientos que se presentan aquí, nos salen así textualmente. Nos salen tal cual lo dice Jesús, ¿cierto? Nos salen textuales. Pero sí, lo que indican, ¿cierto? Estos 2 mandamientos se encierran, encierran los 10 que Jehová en un principio le dio a su pueblo. Porque si usted los lee, ¿cierto? Son 4 mandamientos en los que indica, ¿cierto? Que primero tiene que ser Dios, ¿cierto? Ante todo, ¿cierto? Que hay que guardar un día de reposo para dedicarlo a Él. Y también los otros 6 van indicando el respeto y el amor, ¿cierto? Hacia los padres, hacia nuestro prójimo, a no querer lo que quiere mi prójimo, ¿cierto? A no ansiar algo de mi prójimo. Entonces, estos 10 mandamientos se encierran en esos 2. En amar, ¿cierto? A Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? En esto se encierra todo. Y si uno, analizando, si uno se cae en una de estas 2 cosas, es porque realmente no amamos a Dios. Si nosotros decimos amar a Dios, pero le hacemos la vida imposible a alguien, ¿cierto? Y nos peleamos con alguien, y nuestro afán está todo el día en querer ocasionarle daño a alguien, en ver cómo lo podemos hacer enojar, qué podemos hacer para que se sienta mal, estamos mintiendo, ¿cierto? Porque en estos 2 mandamientos dice Jesús que se encierra toda la ley. En amar a Dios con todas nuestras fuerzas y también amar a nuestro prójimo. Y Jesús lo dice, en estos 2 se sustenta toda la ley. Entonces, si decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, estamos mintiendo. Porque si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Es algo que debemos tener en cuenta y analizar en nuestra vida. Entonces, ya dicho esto, ¿cierto? Vamos a ir al versículo que nos convoca, ¿cierto? Y que ya el día martes también con nuestra pastora, también el Señor nos indicaba, nos hablaba algo parecido.
dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová sabía plenamente, tenía la certeza de lo que iba a pasar con Israel, ¿cierto? En ese tiempo, contextualizando, yéndonos a esa época, los pueblos que habían en ese tiempo, todos eran politeístas, ¿cierto? Que creían en muchos dioses, que no eran de uno solo, ¿cierto? Si nos vamos también un poquito más adelante, vemos cuando también Pablo visita, ¿cierto?, a los griegos, y usted sabe que Grecia, por su historia, es un pueblo que creía en todo, tenía dioses para todo, adoraban el sol, adoraban la tierra, adoraban la lluvia, y hoy en día no es tan diferente, todavía hay gente que cree que la tierra, ¿cierto?, es un dios, que la lluvia, que el mar, todo cree que es un dios. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a lo que a este versículo y contextualizando, Jehová, el Padre, sabía que este era un pueblo que era difícil, que le gustaba ir al mal, que le gustaba, ¿cierto?, irse siempre en contra. Entonces les coloca estas leyes, ¿cierto? Y este versículo es muy importante porque les dice que no tendrán dioses ajenos, ¿cierto? Y vemos que después, con la historia, el pueblo de Israel no hizo caso de esto. Tuvo muchos dioses, se mezcló con otros pueblos, ¿cierto? También desobedeciendo la palabra, ¿cierto? Y el mandamiento de Dios, no hizo caso de esto. Se mezcló con otros pueblos y adquirió las creencias de esos pueblos, ¿cierto? Y por ello tuvieron que pagar de forma muy fuerte, muy difícil, ¿cierto? Pasaron muchas penurias, hubieron muchos muertos por desobedecer la voz de Dios, de no, ¿cierto?, tener dioses ajenos. Y Dios les da este mandamiento, ¿cierto?, que a mí me llama mucho la atención, porque a veces nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, somos muy buenos para apuntar, ¿cierto?, a las creencias de este mundo. Nos reímos de muchas veces de aquel que cree en algo, que tiene una piedrita, que tiene una crucecita, y nos reímos de esas personas diciendo: no, pero ¿cómo crees en eso? ¿Cómo va a ser tan importante eso? Conozco gente que ¿cierto?, le gusta, tiene creencias muy locas, esto de pasarse la sal en las manos, ¿cierto? Dicen que es mala suerte, y uno se ríe y dice: pero ¿cómo? ¿Cierto? Todas estas creencias, estas cosas que inventa el hombre, porque el hombre tiene la tendencia a creer en algo, sí o sí, aunque el hombre diga: no, yo no creo en nada, siempre tiene algo en lo que cree, algo en lo que se aferra, algo en que necesita depositar su fe. Entonces nos reímos como cristianos de estas cosas, pero también muchas veces como cristianos tenemos dioses ajenos delante de Dios. Tenemos creencias que a Dios no le agradan, que no deberían estar en nosotros como hijos de Dios. Sé que muchas veces hablamos de típico, los padres que veneran a sus hijos, ¿cierto? Pero también hay muchas otras cosas que caemos, ¿cierto?, en que pasan a ser más importantes que Dios. Dios en esta palabra no quiere decir que no hayan cosas importantes en nuestra vida, ¿cierto? Pongamos en el caso que estábamos hablando de los padres con sus hijos. Dios quiere que los padres se preocupen de sus hijos, tiene que ser importante, pero lo que no quiere Dios, ¿cierto?, es que los hijos sean más importantes que Él. Escuchaba antes a una persona de afuera, ¿cierto?, de afuera me refiero del mundo, que no conoce a Dios, y que le hacían una entrevista,
y le preguntaban a ella por una serie de cosas, y en una de sus respuestas a una pregunta ella dijo: para mí lo más importante es que soy mamá. No hay nada más importante que ser mamá. Yo dejo a mi esposo por mis hijos, dejo a mi madre por mis hijos, dejo lo que sea por amor a mis hijos. ¿Cierto? Es un discurso bien bonito, que muchos pueden decir: oye, habla súper bien de ella, como madre tiene toda la razón. Pero nosotros como cristianos muchas veces tenemos el mismo discurso y está mal. No puede haber nada más importante que Dios en nuestra vida. Conozco el caso de gente que, yendo a la iglesia, llevando mucho tiempo en la iglesia, si llega el día domingo su familia, prefiere quedarse en la casa compartiendo con su familia que yendo, ¿cierto?, a la iglesia y alabar a Dios, porque su familia está bien, porque se encuentran sanos. No, ellos prefieren, ¿cierto?, quedarse porque dicen: es que tanto tiempo que no los vemos, y erran. Eso a Dios, ¿cierto?, no le gusta, no le agrada, porque tiene que ser siempre Él primero, a toda hora, en todo momento. No podemos colocar, ¿cierto?, a nuestra familia, no podemos colocar nuestro trabajo ante que Dios. Si el Señor nos demanda, ¿cierto?, que administremos, ¿cierto?, a nuestra familia, que le demos el tiempo, que veamos que estén bien, ¿cierto? El Señor se agrada de eso, pero lo que es de Dios es de Dios, y no debiéramos transar con eso nosotros, en nada. Para los padres, ¿cierto?, muchas veces son los hijos, pero también para las personas que quizás son solteras, o los padres que no tienen hijos, o las personas que están, ¿cierto?, pololeando, también tienen dioses, cosas que ocupan el corazón y el lugar de Dios. Hay cosas que sin darnos cuenta nos van afanando, ¿cierto? El otro día nuestra pastora hablaba también de cómo Marta y María, ¿cierto?, una estuvo afanada en las cosas que había que hacer, ¿cierto?, y la otra realmente tenía necesidad en su corazón y le dio el lugar que correspondía, ¿cierto?, a Dios, a Jesús, ¿cierto? Y la otra, mientras atendía a los invitados, se empezó a enojar, se empezó a molestar, pero no se daba cuenta que en ese momento, ¿cierto?, lo que había que hacer era ir, ¿cierto?, a las plantas de Jesús y escuchar sus palabras. Eso era lo realmente importante, lo que la tendría que haber convocado, pero para ella habían cosas más importantes, y muchas veces nosotros como hijos de Dios caemos en eso también. El Señor nos puede dar un buen trabajo, ¿cierto? Y antes de que el Señor nos diera ese buen trabajo, decíamos, oramos al Señor, íbamos a la iglesia y estábamos pendientes porque el Señor era el único que nos podía, ¿cierto?, dar un buen trabajo, o podía darnos lo que necesitábamos, ¿cierto? Y le dábamos todo el tiempo porque teníamos esa necesidad. Pero una vez que el Señor la sustenta, muchas veces caemos en el error, ¿cierto?, de que esa bendición que Dios nos ha dado, eso que tanto anhelábamos, ¿cierto?, que tanto le llorábamos a Dios por tener, una vez que Dios lo da, ¿cierto?, ya pasa a ocupar el lugar más importante en nuestro corazón. Y eso no está bien. No está bien de ninguna manera. Y esos son dioses que nosotros vamos creando. Quizá usted pueda tener un hobby, le pueda gustar algo, ¿cierto? Muchas veces conocí mucha gente que le gustaba jugar fútbol los días domingos, y también preferían irse detrás, ¿cierto?, ocupando el tiempo que era de Dios, ocuparlo en su hobby. Y eso también son cosas que Dios le desagrada totalmente, porque usted está ocupando el tiempo que es de Dios, lo está ocupando en otras cosas, pasan a ser más importantes para usted.
El Señor nos da tiempo para todo, para ocuparnos de todas las cosas en el día. Él lo indica así en su palabra, que para todo hay tiempo, ¿cierto? Para todos los afanes hay tiempo. Pero también en esto muchas veces caemos como lo que nos sobra, se lo damos a Dios. ¿Cierto? Planificamos nuestro día y ya aquí tengo 10 minutitos libres, esto le voy a dar a Dios. También está mal, porque lo primero deberá ser Dios. Planificar nuestro día, nuestra vida, ¿cierto? En base a nuestro amor a Dios. Entonces esto es importante, hermanos. ¿Qué dioses, cierto, hemos creado? Como le decía, para algunos son los hijos, para otros puede ser el trabajo, para otros puede ser un hobby, algo que ocupa nuestra cabeza de un 100% en el día, ocupa un 80%, ¿cierto? Un afán en que ya no le dedicamos el tiempo que le corresponde a Dios, sino que lo ocupamos en otras cosas, y con el tiempo no nos damos cuenta y esas cosas empiezan a arraigarse en nuestro corazón. Nos empezamos a afanar, empezamos a perder la conexión con Dios. Es importante, hermano, que analicemos nuestra vida. Esta palabra a mí me habla, ¿cierto? Y me impacta, ¿cierto? Y siempre decimos lo que por misericordia el Señor nos permite hablar, ¿cierto? Nos ocupa. La palabra siempre es para uno primero, para analizar mi vida, ¿cierto? Y en esta hora el Señor me habla a mi vida y me dice qué dioses, ¿cierto?, tienes que son más importantes. Usted en el mundo puede encontrar, mi hermano, muchas creencias que dicen que hay muchos dioses, ¿cierto? Muchas creencias que dicen, no, da lo mismo, tu Dios es mi Dios, el mío también es tuyo, pero nuestro Dios no se compara con nada de este mundo, con ninguno. Él quiere ser solo Él. No le estoy diciendo que hayan otros dioses físicamente, no, sino que nosotros empezamos a crear dioses que sin darnos cuenta les alabamos, les dedicamos más tiempo que a nuestro Dios, que fue quien nos envió a su Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros. ¿No le parece injusto? ¿No le parece que es digno de ponerse a analizar, ¿cierto? Y decir, ¿realmente es justo esto? Que Dios, enviando a su Hijo, lo más preciado que tenía, lo envió a morir por nosotros. Y nosotros muchas veces lo pisoteamos, lo desechamos por nuestros afanes, por las cosas que para nosotros son importantes. Creo que no. Creo que debiéramos ciertamente analizar nuestro camino, poder reenfocarnos, ¿cierto? Ir a la rodilla, pedir perdón a nuestro Dios, ¿cierto? Y empezar, ¿cierto?, a decirle al Señor que limpie nuestro corazón de todas esas cosas y que Él reine, ¿cierto?, en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta hora. Sé que esta palabra va a impactar su corazón, que le va a hacer analizar su vida y que podrá, ¿cierto?, podrá enmendar el camino. Quizá muchos estaban errados en esta hora. Quizá usted no. Quizá usted dirá, no, yo estoy bien. Pero el Señor por algo habla a nosotros. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Esta es su palabra y la confirme en nuestros corazones. Le invito a que oremos a nuestro Señor. Dios bendito, te alabamos, te adoramos, Señor, en esta hora, porque, Señor, tu palabra, Señor, nos impacta, nos descubre, Dios amado.
Te adoramos, Señor, en esta hora porque, Señor, quizás estábamos, Señor, poco a poco cayendo en afanes, Señor, en cosas que quizás el mundo nos demanda, que quizás nos gustan, Señor, también hobbies, quizás, Señor, los hijos, Padre amado, quizás nuestro trabajo, quizás bendiciones, Señor, que tú nos has dado, has puesto en nuestras manos, Señor, para bendecirnos, pero, Señor, nosotros hemos quizás dejado de tener comunión contigo, Señor amado, y hemos empezado a afanarnos en estas cosas, Señor. Y poco a poco estas bendiciones han ido, Señor, calando más adentro, Señor, y han ido, Señor, creciendo, han ido volviéndose más importantes en nuestras vidas, Padre amado, y sin darnos cuenta, Padre amado, han empezado a ocupar una posición que no debieran ocupar. Porque todo lo que tú nos das, Señor, es tuyo, Padre amado. Tú nos los has dado, Padre amado. Si tú, Señor, a los padres les has dado hijos, Señor, tú los cuidarás, Señor, les darás sabiduría para poder, Señor, enseñarles, Padre amado, para poder, Señor, guiarles como Padre. Así también a aquel, Señor, que tú le has dado una bendición material, tú le enseñarás, Señor, a cómo administrarla, Padre amado, y no debiera ocupar, Señor, eso ningún lugar en nuestro corazón. Solamente, Señor, ser agradecidos en ti, Señor, de lo que tú nos das, Dios bendito, Señor. Y ese puesto, Señor, ese reinado dentro de nosotros, Señor, solamente deberá estar tú, Padre bendito. Te alabamos, Señor, en esta hora, Padre bendito, porque, Señor, tú nos hablas, Señor, nos indica lo que estamos mal en esta hora, Señor amado, y podemos, Señor, enmendar nuestro camino. Te pedimos perdón, Señor. Si lo hemos hecho mal, Dios bendito, ayúdanos, Señor, a enmendar nuestro camino, Señor, ya que tú seas lo más importante en nuestra vida. Que nuestro día, Señor, parta, Señor, quizás con un gloria a Dios, Señor, con una oración, Padre amado, con la palabra, Padre bendito, que parta, Señor, en base a ti, Señor, y no en base a lo que, Señor, nos afana en este mundo. Te adoramos en esta hora, Señor, y levantamos en esta hora nuestras manos, Señor, para adorar tu nombre. Dejamos esta oración a tus plantas por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Me despido. Será hasta la siguiente reunión, día domingo, donde volveremos a reunirnos para escuchar de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.
La